Nos está viendo el mundo entonces, ¿no? Por ahí en directo. Sí, ya estamos en Facebook y también estoy grabando este aperitivo en Zoom para luego, todos los aperitivos luego se pueden ver en diferido también en la web de FATF, donde está el enlace. Bueno, pues eso, un aperitivo más. Le decía tanto a Ricardo como a José que es el último del año, que ya pues estas Navidades es para dedicarnos a tareas de familia y pues me gusta mucho también que haya sido un domingo, que eso da también posibilidad a otras personas a que lo puedan ver en diferido. Es que luego nos escriben, pues he visto el vídeo merendando o haciendo no sé qué otra cosa, ¿no? Es un tema simpático y en todos los aperitivos extraemos, además de conoceros a vosotros, que ese es el principal objetivo, extraemos información para nuestra vida personal o profesional. Entonces, bueno, lo primero y obligatorio es conoceros a vosotros, que nos contéis cómo conectáis, ¿no?, con el mundo de la sistémica o vuestra trayectoria profesional, porque en esa trayectoria habrá algún momento en el que ya conectáis con la sistémica. O lo que queráis contar de vuestra vida personal. Es abierta esta pregunta, muy abierta. ¿Empezamos por ti, Ricardo? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a ver, yo soy médico psiquiatra, me formé en Granada y entonces después vine a hacer la especialidad a Barcelona. Y vine a hacer la especialidad a Barcelona porque en la Escuela de Psiquiatría de Barcelona había psicoanalistas. Yo al principio iba por allí, ¿no? Entonces, al poco tiempo de estar aquí, entré como residente en un hospital psiquiátrico, en el antiguo manicomio de San Andrés, que un poco de tiempo después entré con Juan Luis Linares y con Carmen Campo, prácticamente en las mismas fechas, prácticamente. Y un poco de tiempo después empezó la desinstitucionalización. Sí, yo trabajaba en un pabellón de psicóticos crónicos de más de 20 años de evolución, es decir, un manicomio clásico. Sin embargo, tuve la suerte de rotar por varios servicios, con lo cual pude ver psicóticos crónicos no crónicamente, los pude ver espaciadamente, ¿no? Mentalmente tenía un modelo psicoanalítico, la práctica no podía ser psicoanalítica en aquellas circunstancias, pero sí que tuvo que ser bastante activa, porque para sacar a la gente de la institución había que salir a pasear con ellos, irse a colonias con ellos, en fin, había que tener una postura muy activa. A la vez se abrió un dispensario donde empecé a trabajar con un modelo psicoanalítico, hasta que leí un artículo de Mara Selvini que decía ¿por qué dejar un intervalo de un mes entre visitas? Que pensé, caramba, si eso es lo que yo hago, porque no tengo posibilidad de ver a la gente semanalmente. Entre eso, que era un elemento práctico y que por otra parte Juan Luis y Carmen Campo abrieron la Escuela de Terapia Familiar en el Hospital de San Pablo, conecté con la sistémica. Durante un tiempo, como psiquiatra, es decir, yo tenía plaza como psiquiatra, no como terapeuta familiar, y entonces lo que me encontré es que lo que tenía de común la gente que me venía a visitar es que me contaba una historia. Por ahí fue por donde empecé a meterme con el asunto de la narrativa. Al principio yo tenía despacho de psiquiatra, pero no tenía metodología de terapia familiar, ni ficha de solicitud, ni despacho unidireccional, ni nada de eso. Pero estaba en la escuela y Carmen, que tenía un despacho adyacente al mío, me dejaba su despacho una vez por semana para poder trabajar con un equipo. Y entonces empecé a trabajar con alumnos en lo que entonces era, lo llamé la intervención consulta, es decir, casos que yo llevaba, decía que iba a hacer una consulta con profesionales, y entonces los profesionales que eran alumnos míos venían y hacíamos la consulta conjunta para tratar de darle un giro a la situación. Entonces, después entré en la escuela de terapia familiar, que es lo que después he hecho toda mi vida. Yo he estado trabajando, dejé la sala y trabajé en el dispensario. Un pequeño detalle, no quiero extenderme, una cosa que para mí fue muy interesante fue la idea de tener que hacer urgencias psiquiátricas y visitas de interconsulta en sala, porque de lo que disponíamos de una visita. Yo tenía una visita para hacer lo que pudiera hacer. Lo cual, tanto esto como el hecho de trabajar sin condiciones previas de convocatoria y de terapia familiar y todo eso, me hizo trabajar con un modelo de terapia familiar extremadamente flexible. Es decir,
no pedía mucha pulcritud en la gente que tenía que venir y en lo que tenía que hablar, sino que se iba un poco organizando sobre la marcha. Después continué trabajando ya durante un montón de años como terapeuta familiar del Servicio de Terapia Familiar del Hospital de San Pablo y monté el Laboratorio de Comunicación Humana, que era un grupo de trabajo con alumnos y exalumnos en los que dos días por semana yo contaba con un despacho de supervisión y podíamos trabajar con equipo. Y entonces empezamos a trabajar con un equipo muy flexible porque como la gente ni estaba contratada ni estaba en formación reglada, venía como podía y cuando podía. Así el equipo era bastante fluctuante. Y entonces la idea es que yo me presentaba a la familia como un miembro del equipo que yo estaría siempre, pero los demás dependían de los horarios que tuviera. Y entonces esto nos hizo funcionar con un equipo muy heterogéneo, es decir, raras veces estaba el mismo equipo con el mismo caso al completo, fluctuaba mucho. Entonces, una de las cosas que hacíamos es que si alguien, por las circunstancias que sea, llegaba al caso o había faltado varias sesiones al caso, tenía preferencia para entrar en la próxima sección como coterapeuta, porque él es el que nos daba la pauta entre lo que nosotros contábamos de la familia y lo que él veía en la familia. Es decir, nos daba un poquito la posibilidad de diferenciar lo que nos habíamos creído y lo que se veía. Que después intenté entenderlo un poquitito en base a las tramas narrativas, es decir, como una trama narrativa te atrapa de tal manera que es predictiva. Entonces, una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que crees que ves. Y bueno, he seguido trabajando con eso hasta ahora, hasta hace un par de años o 3, y eso me ha llevado últimamente, aunque de un tiempo a esta parte, a estar muy interesado, por una parte, en una visión del cambio multicéntrica, es decir, yo no hago el cambio, yo estoy en el cambio, pero no necesariamente lo hago, eso depende de cada caso, y a darle mucha importancia a la colaboración profesional. Para resumirlo rápidamente, hay un concepto que a mí me interesa mucho de Anderson y Gulishian, que es la idea del sistema determinado por el problema, que es la idea de que, es decir, clásicamente se considera que el sistema determina el problema, y lo que dice Anderson y Gulishian es que el problema determina el sistema, es decir, el sistema, todo el mundo que está hablando preocupadamente de algo que está pasando, y mientras sigan hablando preocupadamente de algo que está pasando, el problema existe independientemente de que la conducta haya cambiado. O sea, este es el concepto marco. Y entonces la idea es que nosotros siempre trabajamos con un sistema familiar y profesional a través del sistema familiar. Por tanto, tenemos que cambiar el sistema familiar y que este cambio tenga eco en el sistema profesional, o el sistema profesional y que este cambio tenga eco en el sistema familiar. En eso estoy un poco tratando de entender cómo los profesionales hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos, y cómo nos coloca eso no solamente delante de la familia, sino delante de otros profesionales que están o estarán en el caso. Eso ya probablemente hablaremos después, porque ya me quiero callar, porque hay una persona que quiere hablar también. Muy interesante, Ricardo. Como te escucho que decías, no me quiero enrollar. Es que te puedes enrollar todo lo que quieras. Este espacio es para José y para ti. Ya me enrollaré después. José, muy bien, ¿cómo muchas llegaste a esto? gracias. Vale, José, te toca tu turno. Bueno, vamos a ver. Yo quizá empezaría que yo aterricé en Barcelona justo en el año 90, 1990, en pleno periodo preolímpico, ¿no? Y realmente ese tema de las Olimpiadas de Barcelona 92 pienso que marcó un poco toda mi trayectoria, y de alguna forma también me hizo que luego, bueno, mi cariño por esta ciudad, por Barcelona, pues fuese el que es, ¿no? Que ahora la siento como mía. Aunque yo soy también nacido en Málaga como Ricardo, que voy a entrelazar alguna cosa, ¿no? Ya de nuestras vidas, pues eso, nuestro origen, aunque él llegó bastante antes que yo a Barcelona, ¿no? Y yo llegué aquí para especializarme como psiquiatra, después de estudiar medicina en Málaga, con la idea de, yo escogí psiquiatría porque lo que más me interesaba de toda la medicina pues era el cerebro humano, ¿no? El cerebro humano a mí me fascinaba, y yo estuve siempre dudando entre especializarme como psiquiatra o como neurólogo,
ahí en ese debate pues ganó la psiquiatría. Ganó la psiquiatría porque me parecía que iba un poco más allá de lo que iba la neurología con la cuestión orgánica, ¿no? Con la lesión que se buscaba en el cerebro, ¿no? Y también, quizás en este punto, comentar que, claro, yo escogí venir a Barcelona, en concreto al Hospital de Sant Pau, en parte porque tuve noticias que en aquel momento yo no sabía nada de la terapia sistémica, pues de que había una escuela de terapia sistémica en el Sant Pau que tenía mucho prestigio y, bueno, y que se incorporaba, formaba parte también de la especialización. O sea, que aterricé aquí pensando en formarme como un psiquiatra en todos sus aspectos, con muchos conocimientos biológicos, y también formarme como psicoterapeuta familiar, ¿no? Y así fue durante los años de especialización, donde no tuve mucha oportunidad de conocer a Ricardo. Ricardo estaba aunque estaba en la escuela, pero por cuestiones de horarios no llegó a ser profesor mío, ¿no? Pero ya tuve noticias de él a través a veces de sesiones clínicas que se hacían o que se hacen en el servicio de psiquiatría, que sobre esto tengo ganas de preguntarle algo a Ricardo. Ya le dejo ahí una primera pregunta sobre cómo se planteaba él esas sesiones del servicio de psiquiatría, cuando él era, pues, bueno, no sé si declarado psicoanalista, pero con una orientación bastante diferente a la del resto del servicio, que vale la pena decir que el servicio de psiquiatría del Hospital de Sant Pau es de orientación básicamente biológica y cognitivo-conductual, ¿eh? Es lo que predomina como la mayor parte de los hospitales universitarios, ¿eh? Bueno, pues yo por ahí empezó mi trayectoria, luego tuve un pequeño paréntesis que me volví a Málaga a dirigir un hospital psiquiátrico. Estuve dirigiendo un hospital psiquiátrico durante un par de años, que fue una experiencia curiosa, que no sé si, bueno, a lo mejor podemos comentar más adelante. Y posteriormente volví a Sant Pau y me integré tanto en la escuela como también coordinando pues un programa de atención a trastornos de conducta alimentaria. Yo durante muchos años he estado trabajando fundamentalmente con anorexias, bulimias, trastornos de la conducta alimentaria, aunque en paralelo siempre mantuve la estrecha colaboración con la escuela y también intentando trabajar de forma hasta cierto punto sistémica, ¿no? Aunque fuese con casos duros, con casos difíciles como son los de anorexia o los de bulimia. Y ya en los últimos años, pues coincidiendo pues, precisamente con la jubilación de los tres mosqueteros, aunque eran cuatro, aquí solo tenemos tres, Ricardo, Juan Luis y Carmen, entonces pasé un poco a ocupar su lugar y a intentar continuar con el funcionamiento de la Escuela de Terapia Familiar y de la unidad clínica de terapia familiar que tenemos en el hospital. Y ahora abandonando a cierto punto el tema de los trastornos de conducta alimentaria. Y aquí estoy ahora un poco en esa función de coordinación de la escuela y trabajando ahora sí full time en temas, visitando familias, parejas y un poco inmerso en el mundo más de la terapia, ¿eh? Pues yo creo que lo dejaría aquí. Y bueno, también muy interesante y me gusta mucho porque quizás conociéndote más que a Ricardo había áreas de tu currículum que yo no conocía. Entonces, lo que decía al principio de que aprendemos a nivel personal y a nivel laboral. Pues bueno, otra de las preguntas que me gusta mucho hacer es ¿cómo os conocisteis? Vuestra historia de Chin Chin. A ver, Ricardo. Pero sí, antes yo tengo un par de precisiones que hacer. Vale, pues hablar entre vosotros, pero recordar que el Chin Chin lo queremos saber también. La primera es que la tradición de Ocupa de José viene de antes. Es decir, yo tenía un magnífico despacho con despejo de supervisión hasta que José montó allí mismo el hospital de día de los trastornos alimentarios y me echaron a un despacho del extremo del servicio. Eso que quede constancia para el resto de la historia. Lo que no hay constancia del resto de la historia es que yo a mi vez había ocupado el despacho de otro compañero cuando estaban haciendo el dispensario,
yo tenía el despacho, nominalmente el despacho más pequeño de los dos, conectados por un espejo unidireccional, y aproveché las vacaciones de Semana Santa, que todavía no estoy montado, para cambiar los letreros y me apropié del despacho que después me quitó José, que quede constancia de eso. No, la segunda cosa no, la segunda cosa es cierto que los dos somos malagueños, pero yo quisiera dejar constancia también de que yo nací entre las casas natales de Picasso y Marisol, de manera que mi malagueñidad no puede ser puesta en duda de ninguna de las maneras. Y la tercera cosa, no, sobre esto que me preguntaba José de las sesiones clínicas como un martirio, como un tormento chino. Tormento chino en el cual la idea que yo tenía era ver si era posible que algunos de los instrumentos que nosotros podemos usar en terapia familiar podían encontrar eco en la práctica clínica, es decir, las cosas como por ejemplo aquello de no preguntar nunca sí, sino preguntar siempre cuándo, cosas de ese tipo. ¿Cuándo vas a dejar de beber? No si vas a dejar de beber. ¿Cuándo te vas a tomar la medicación? No si te vas a tomar la medicación. Este tipo de cosas un poco que son instrumentos que tienen un sentido en un contexto, pero que pueden ser aplicados también en otros contextos. Entonces, lo que yo cuando podía en las sesiones clínicas aprovechaba era para algo así. Pero la verdad, las sesiones clínicas, es decir, había cosas que decían que a mí me resonaban poco y había cosas que yo decía que pensaba que resonaban poco. Francamente, ¿qué quieres que te diga, no? La otra cosa que quería decir, es decir, cuando José y yo hablábamos un momentito de este aperitivo, una de las cosas que yo le dije es que yo llevo muchos años con él, vecinos en el hospital por nuestros despachos relativamente próximos, incluso relativamente próximos en nuestras viviendas propias, aunque nos vemos poco, pero la sensación que yo tenía es que había cosas de la proyección profesional de José que yo no conocía, que sabía que él había hecho, pero que yo no conocía cómo, o al menos que no había podido tener una conversación con él, a pesar de que hemos podido tener muchas conversaciones, y que pensaba, hombre, me interesaría saber cómo demonios te lo montabas con un pensamiento sistémico dirigiendo un hospital, cómo demonios te lo montabas con un pensamiento sistémico dirigiendo un hospital de día, cómo demonios veías familias en terapia y familias en contextos de hospital de día, cómo un poco se podían congeniar estas cosas, que yo no tengo experiencia. Yo trabajé en un centro de día y traté de aplicar algunos conceptos que ya tenía, pero en un hospital de día y en un hospital psiquiátrico globalmente no. Entonces, le dije, hombre, no sé si en este aperitivo o en otro, pero algún día quiero hablar contigo de esto, ¿no? Bueno, esto es una oportunidad, efectivamente. Ale José, tu turno. Bueno, vamos a ver. Primero, alguna precisión sobre el tema del desalojo del despacho de Ricardo. Que quede claro que yo no era el promotor de esos proyectos. Yo participaba en los proyectos, pero yo no decidía a qué compañero se le echaba de su despacho. Y yo lo sentía profundamente cada vez que tenía que ir a ver a Ricardo y decirle que se fuese del despacho. Y yo creo que eso ha ayudado a fortalecer nuestra amistad, aunque él me lo recuerda con un cierto tono de reproche, pero bueno, yo iba ahí con cariño a decirle, Ricardo, porque es que no fueron una vez, sino que fueron 2 veces o casi 3 veces que lo fui desalojando. O sea, que el ocupa, no sé quién era, si eras tú o yo era el ocupa que venía a echarte, no sé muy bien. O sea, eso era que yo no era el promotor, y que no me siento culpable de esos desalojos. Eso es una cosa. La otra, respecto a malagueñidad, que presume Ricardo, pues yo también voy a presumir de malagueñidad, porque yo nací en calle Fajardo, en pleno centro de Málaga, justo al lado de toda la zona de prostitución de la ciudad de Málaga. O sea, que más auténtico que eso, me parece a mí que no hay nada. He estado cerca también de la zona donde nació Ricardo. Lo que pasa que luego nosotros, yo creo que Málaga no la hemos compartido nunca, salvo en el recuerdo, y hablando a veces de cosas, ¿no? Porque yo alguna vez que hemos comentado,
tú me has dicho que, claro, que ya no tienes allí domicilio conocido, sino que a veces tienes que ir de hotel y tal, y como que Canarias, por la vía marital, te ha tirado mucho estos durante muchos años, ¿no? Pero es verdad que yo contándote pues cosas también de Málaga y tú recordando también de tus tiempos, pues yo creo que eso ha contribuido a que nos sintiéramos más cercanos, me parece, el hablar de nuestra Málaga, de que está muy cambiada ya, desde luego. Eso, por un lado, tema de malagueñidad y despachos. Bueno, también una anécdota. Ricardo ha comentado esto de las sesiones clínicas del servicio de psiquiatría, que yo le preguntaba, y yo quería contar una anécdota, pues, que espero que me perdone, porque... Nos vemos a la salida, ¿eh? No, pero es que todavía es un mito en el servicio de psiquiatría de San Pau, que una sesión clínica de Ricardo se recordará por los siglos de los siglos, porque Ricardo llegó a esa sesión clínica con un libro en la mano, no venía ni con PowerPoint, ni venía con nada escrito, venía con un libro, y entonces yo el recuerdo que tengo es que dijo, bueno, voy a hacer la sesión clínica sobre este libro, lo abrió por una página al azar y empezó a leer cosas del libro, y luego siguió leyendo de ese libro y comentando, y de esa manera hizo la sesión clínica. El auditorio estaba absolutamente alucinado de la fórmula que escogió. Y si lo es que acostumbrados a un poco al formato, veo por aquí a Jorge de Vega, que al formato de las sesiones clínicas en los hospitales universitarios, que es todo como muy cuadriculado, pues que alguien te llegue con un libro en la mano, lo abra por una página al azar y se ponga a contar cosas, llamaba la atención, llamaba la atención. No sé si quieres comentar algo de esa sesión clínica, si te acuerdas, Ricardo. Tengo dos, no me acuerdo, tengo dos sesiones clínicas en la cabeza que se podrían parecer a la que tú dices. Una en la que yo leía un libro que era mío, que había escrito yo, que lo aproveché para presentarlo, porque había una canción canaria de doble sentido que era muy curiosa y muy particular. Lo que yo creo que tú te refieres, que puede que me equivoque, es un texto de un autor. Era un poco, la idea era, es decir, ilustrar el concepto de hipertexto, ilustrar el concepto de hipertexto en el sentido de decir, bueno, en realidad la historia de la gente nunca se conoce y nunca se conoce por completo. Una terapia participa en un trayecto de la historia de la gente. Entonces, este texto de Chopin, no me acuerdo, por ahí lo tengo, si queréis después lo miro y os lo digo. Es un texto muy curioso, porque el hipertexto es una noción de ordenador, ¿no? Pero hay antecedentes literarios como Cortázar de Rayuela, que tiene, o sea, Rayuela de Cortázar, y que tiene capítulos leíbles, capítulos saltables. Entonces tú puedes leértelos o puedes no leértelos. Y este es un texto que tiene toda una serie de páginas no numeradas. Entonces dice, barájalas y léelas conforme las vayas cogiendo. Este era. Entonces yo cogí tres cortitas, porque lo que plantea es que es decir, el lector va a crear conexiones y va a crear una historia. Entonces la idea es igual que sea la primera página, que sea la última, es igual que sea al azar, pero se va a crear una historia. Lo que pasa es que se va a crear una historia entre un montón de historias posibles. Y esto es lo que yo quería ilustrar. La idea de decir, bueno, en realidad, cuando hablamos de la historia de la gente no la conocemos y la historia de la gente va a seguir. Nosotros no acompañamos a la gente en la vida, estamos con la gente un trayecto de su vida, le damos sentido a ese trayecto de su vida y después la vida dirá y hasta ahí quedamos. Pero que conste que también hubo otra, que esa sí yo me acordaba más, que presenté un libro mío, porque dije, hombre, así no tengo que preparar otra cosa. No, oye, pues la leyenda de tu sesión clínica pervive en el servicio de psiquiatría como la leyenda del indomable, te lo digo yo. Te sobrevivirá. Pero, Bueno, pero por favor, ¿no se grababan esas sesiones? No. Mira, y otra cosa también quería comentar, más el terreno personal, que yo diría que nuestra relación se ha forjado en gran medida, más que allí mismo en el servicio o en la escuela,
yo creo que se ha forjado en viajes a congresos, porque... Muy lejanos, además. Sí, sí, donde tú y yo hemos compartido más ha sido en esos viajes donde nos han pasado algunas que otras anécdotas. Yo de todas formas recuerdo una bonita, creo que fue en Las Palmas de Gran Canaria, allí mirando el mar y no sé si estaba amaneciendo, que coincidimos allí en la playa, creo que por casualidad, y hemos tenido así muchos encuentros que es verdad que no hemos tenido mucha oportunidad de intercambiar mucha cosa profesional, sino han sido más de lúdicos y de estar a gusto el uno con el otro, diría yo. Entonces, no, de lo que tú comentabas de que te podía interesar de mi trayectoria, ¿no? De cómo he combinado pues esa formación sistémica trabajando pues en un hospital, lo del hospital psiquiátrico, me queda ya muy lejos, porque eso fue en el año casi 95, 96. Yo lo recuerdo como un periodo breve, ¿no? Pero que fue muy, muy enriquecedor, ¿no? Y también para mí muy novedoso, porque era un centro psiquiátrico que aunque habían hecho la reforma, esa reforma en la que tú estuviste ahí en primera línea, ¿no? Y claro, yo no la viví, yo no viví esa reforma. Yo creo que también eso, esa diferencia, ¿no? De no haber vivido la reforma antipsiquiátrica también es un punto de distinción entre nosotros, yo creo, el no haber vivido aquello. Yo en aquel hospital psiquiátrico que habían hecho algo de reforma, pero que continuaba siendo centro psiquiátrico cerrado, pues realmente el recuerdo mío fue que muchos cambios no pude introducir porque había un sistema un tanto tradicional y anquilosado, pero bueno, al menos en las formas, en los discursos, yo creo que sí algo pude introducir allí, y quizás mi principal legado en aquel hospital psiquiátrico fue el sucesor que dejé, porque cuando decidí que me iba, no me echaron, sino que yo me fui. Cuando decidí que me iba, busqué y aceptaron pues una persona que para mí pues es también alguien importante y que es del mundo sistémico, que supongo que muchos de vosotros conocéis, que es Luis Torremocha. Luis Torremocha es un psiquiatra y terapeuta familiar malagueño que se animó a sucederme en ese hospital psiquiátrico y que luego sé que pudo introducir bastantes cambios allí, incluso introducir la Escuela de Terapia Familiar de Málaga, introducirla dentro del hospital psiquiátrico, que para mí eso es casi como ciencia ficción, ¿sabes? O sea que, de alguna manera, bueno, aunque estuve poco tiempo allí, pero creo que contribuí a que ese centro cambiara de alguna manera. Cambios allí se produjeron y muchos, ¿sabes? ¿Quieres comentarme algo? No, bueno, no, estaba pensando, no, que es decir, por seguir un poco la idea que yo me he hecho por lo que habéis andado diciendo del Bermud. Es decir, a mí me interesaba lo que tú habías, la experiencia que podías compartir del hospital psiquiátrico y la experiencia que puedas compartir del hospital de día, porque en este momento una de las cosas que yo me estaba planteando, que lo comenté un poco como posible o uno de los posibles temas de fondo del Bermud con Ana, es la idea de alternativas a la terapia, es decir, si hay maneras de intervenir, si hay formas de intervenir, un poco que se puedan plantear como alternativas a la terapia en el sentido de una eficacia o de una posibilidad similar. Dicho de otra manera, es decir, me estoy preguntando si la terapia, sobre todo como la conocemos clásicamente, como un proceso fuertemente centrado en consultante-consultado, realmente da tanto como promete o no da tanto como promete, y si hay otras maneras de intervenir en un hospital psiquiátrico, en un hospital de día, en un contexto de servicios sociales, por ejemplo, que realmente puedan ser eficaces y oportunas. Esta es la pregunta que yo me hago en este momento y que creo que tenemos que hacer. Realmente damos todo lo que ofrecemos
y realmente somos los únicos que lo pueden ofrecer. Si me permitís un pequeño comentario, yo os había hablado de una idea que para mí ha sido siempre muy importante, que es la del sistema determinado por el problema, es decir, el conjunto de profesionales que se encuentran, diríamos, limitados por la manera de ver un problema. Entonces, Anderson y Golitsyan hablan de disolver el problema y disolver el sistema determinado por el problema. Yo creo que eso es una responsabilidad porque hay gente, todo el mundo necesita profesionales en su vida. Es decir, para mí lo importante de las familias multiproblemáticas no es que estén asistidas por mucha gente, sino la posición que tienen ante la gente que la asiste, porque tienen todo el derecho para ser asistidos y yo pago mis impuestos para ello y no para otras cosas. Entonces, la idea es posible transformar el sistema guiado por el problema, el sistema centrado en el problema, en un sistema guiado por la oportunidad. Es decir, ¿cuándo se da la oportunidad para que yo pueda hacer algo? ¿Cuándo doy la oportunidad a otro para que él pueda hacer algo que no podía haber hecho hasta ese momento? Un poco esta idea así, ¿no? Y en ese sentido, dos cosas para cederte la palabra y no interrumpir más. Por una parte, la idea de que tú formas parte del cambio, pero no necesariamente eres el conductor del cambio, un poco sin que eso implique renunciar a lo que sabes, lo que hablaba Juan Luis Linares, del orgullo terapéutico y la humildad ecológica, el orgullo terapéutico y la humildad ecológica. Y en ese sentido, recordar que el 40% de los factores comunes es lo que trae el paciente a la terapia y que el 40% de lo que hace un terapeuta en sesión no responde al modelo del terapeuta. No responde al modelo del terapeuta, es el saber práctico que tiene. Y por otro lado, entonces, la otra idea que quería dejar caer es una cosa que a mí me gustó mucho de Carlos Sluzki, que Carlos Sluzki dice que una terapia es una sucesión de consultas que por casualidad las hace el mismo consultor. Es decir, esta idea de pensar en la intervención y las posibilidades que abre más que en un proceso de intervenciones seguidas. En ese sentido, a mí me interesaba mucho saber qué se puede hacer cuando tú cotidianamente ves a una persona en un hospital de día. ¿Qué se puede hacer cuando tú estás hablando con alguien de por qué sí o por qué no puede irse de permiso a su casa, etcétera, etcétera? Mira, pues ya te digo, de la experiencia ahí en el hospital psiquiátrico no podría contarte mucho más, pero de la experiencia en un hospital de día o de la puesta en marcha de un programa de trastornos de conducta alimentaria, sí que igual tengo alguna idea más sobre qué se puede llegar a hacer a nivel más institucional o más de organización, ¿no? Porque yo creo que un elemento básico es que los profesionales que participan deben de, si no compartir, al menos conocer el mismo modelo de intervención. Que creo que en eso, por ejemplo, centros de salud mental, que a lo mejor tienen todos los profesionales por una orientación del tipo que sea, o más psicoanalítica, o más sistémica, o más cognitivo-conductual, bueno, eso va a contribuir a que el centro funcione de una forma determinada. Si no hay ese número mínimo, ¿no?, de profesionales, creo que compartan una forma de ver el problema y las situaciones que se nos plantean, me parece que es difícil intervenir con ese modelo, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé con el programa de trastorno de conducta alimentaria, lo planteamos casi como un ensayo, un estudio científico en el que se planteaba aleatorizar incluso los casos que íbamos atendiendo, uno con el tratamiento habitual y en el otro añadiéndoles terapia familiar de forma aleatoria. Luego, la realidad asistencial con la que nos fuimos encontrando y con el aumento de casos que nos iban llegando es que eso era materialmente imposible. No podíamos hacer eso así. La respuesta, yo entiendo tus planteamientos, pero la realidad luego asistencial con la que te encuentras cuando estás atendiendo este caso o yo qué sé, o la consulta de atención primaria, que se disponen pues solo de 5 o 10 minutos para atender al paciente, lleva a que sea muy difícil implementar
intervenciones sistémicas o incluso intervenciones relacionales, ¿no? Y yo en ese sentido yo creo que tendríamos que disculpar a todos los compañeros de la atención primaria que hacen lo que pueden, que sí se les puede criticar muy fácilmente por dar respuestas lineales y muy cortas y poco satisfactorias, pero es que tampoco tienen mucho más margen. Entonces, yo al final en el hospital de día, que sí contaba con algún compañero, en concreto la enfermera, que es una figura importante formada en el modelo sistémico, sí que le intentamos dar un tono sistémico al funcionamiento del hospital de día, pero se quedaría en eso, en el tono o en el tinte, en las intervenciones que íbamos haciendo. Quizás el formato o la forma más clara de ejemplificarlo sería el inicio que hicimos en su momento de grupos multifamiliares, que se atendían pues, a familias y pacientes juntos, y que de un tono psicoeducativo inicial con el que empezamos, intentamos luego transformarlo en una orientación mucho más relacional. Hombre, ese cambio de lo psicoeducativo a lo relacional fue muy bien recibido sobre todo por las familias. Las pacientes o las chicas con problemas alimentarios igual no lo explicitaron tanto, pero las familias desde luego agradecieron el paso de lo psicoeducativo a lo relacional, ¿no? Pero pienso que poner en marcha formatos de intervención con orientación sistémica son complicados, ¿no? Estaba este compañero argentino, Jorge Moreno, que en algún artículo hablaba de en un servicio en una institución psiquiátrica de poner en marcha modelos de intervención desde urgencias de una orientación sistémica, ¿no? Y que, bueno, que se requería mucho trabajo a diferentes niveles de la organización, no solo con los profesionales, sino también con la dirección, con los coordinadores, con los supervisores. Hay mucho personal involucrado donde si el discurso predominante pues es más lineal, es más biológico, es muy difícil poner en marcha discursos alternativos, ¿no? Y creo que elemento fundamental es profesionales formados en el modelo. Por eso yo creo que en el ámbito social se ha extendido más el pensamiento sistémico, porque tenemos bastante gente formada que se ha puesto a trabajar en ámbitos sociales. En cambio, en ámbitos sanitarios yo creo que seguimos siendo minoría y que sigue predominando discursos más biológicos y discursos más psicoanalíticos también. O sea que, entonces, bueno, ahí nos encontramos. Yo alguna vez te he dicho que yo soy ferviente partidario de una integración de la psicoterapia. Yo no creo que tengamos que seguir defendiendo que lo nuestro es lo mejor, ni mucho menos, ¿no? Yo ahí pienso que hay que ser inteligentes y que debemos que aprovechar sinergias y toda esta historia de los factores comunes que tú comentabas, y no creernos que somos nosotros el no va más de la intervención y que lo nuestro es maravilloso. No, yo creo que eso hay que ser también bastante modestos, ¿eh? Sí, sí, hay varias cosas un poco que conforme te oía, José, me habías hecho pensar. Es decir, yo creo que cuando se piensa en la posibilidad de equivalencia de modelos o de todo esto, hay que pensar a largo plazo, y hay que pensar en lo que se puede ir haciendo en cada momento, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú planteabas que haya un umbral crítico de profesionales que comparten el modelo. En primer lugar, no todos los profesionales tienen el mismo poder. Y en segundo lugar, tú y yo hemos cambiado de modelo, porque otros no van a cambiar. A lo mejor en un momento dado uno es psicoanalista o lo que sea, y la vida le hace pasar a otro modelo. ¿Me entiendes? No se puede decir, no se puede jurar, si tú eres esto, lo serás toda tu vida. Al contrario. Yo creo que en ese sentido hay profesionales de mucho calibre, integradores como Cancrini, por ejemplo, que ha intentado integrar modelos psicoanalíticos, modelos sistémicos, que él ya no habla de terapia familiar o no familiar, habla de psicoterapia. Es decir, habla de una manera de hacer que se adecua a contextos, que se adecua a situaciones, pero que es psicoterapia, ¿no? Citando a Cancrini, por ejemplo, me habías hecho pensar, es decir,
la equivalencia de acciones en contextos distintos. Por ejemplo, Cancrini decía, plantearle a un padre que mientras no controla a su hijo no puede hacer la sesión para conseguir que lo controle, el efecto que tiene es similar al de un asistente social que va al bar donde está el padre para hablar con él de lo importante que es para su hijo. Es decir, el efecto que tiene en las dinámicas familiares en una sesión, que podemos estar de acuerdo o no, que sea una buena manera de hacerlo. Es decir, lo siento, yo no podré hacer la sesión hasta que ustedes no consiguen que su hijo esté callado y escuche y que los padres se apañen estructuralmente poniendo límites para conseguirlo, da el mismo resultado, que aparente resultado, a tomarse el trabajo de decir, yo tengo que hablar con este padre para decirle lo importante que es para su hijo. Y tiene la ventaja que hace que los profesionales empecemos a pensar un poquito más allá de los límites de la puerta de nuestro despacho. Yo creo que los profesionales, con este mito del espacio terapéutico, nos creemos que el espacio simbólico, el espacio real, y que la puerta del despacho, diríamos, limita la vida personal y la vida familiar. Y en ese sentido, simplemente quería mencionar, cuando tú decías que llevas toda la razón, ¿sí? En los ambientes sanitarios hay modelos mucho más fuertes que el sistémico, en los ambientes sociales el modelo sistémico tiene más realce porque se adapta más a la práctica, porque como diablos vas tú a trabajar en la casa de un niño con maltrato sin hablar con los padres, que es imposible, no puedes, sencillamente es que no puedes, ¿no? Lo que pasa es que a su vez eso permite que los modelos psicosociales evolucionen. Entonces, quería simplemente sacar a colección el modelo de Mastering del trabajo colaborativo que dice, bueno, mire usted, usted tiene que, si es asistente social, usted tiene que acompañar a los padres al juzgado para que no se pierdan y vayan. Pero eso quiere decir que tiene 1 hora de viaje con ellos. ¿Puede hablar con ellos? Puede hablar con ellos. Puede hablar con ellos ayudándoles en lo concreto. Y entonces yo le doy una fórmula para hablar con ellos. Y la fórmula para hablar con ellos es lo que llama el trabajo colaborativo, que son 4 preguntas. ¿Cómo quiere que sea su vida? ¿Qué obstáculos hay para que sea así? ¿Qué ventajas, qué ayudas hay para que sea así? ¿Y por dónde empezamos? Y con eso construye una conversación que él llama terapéutica, haciendo la distinción entre la terapia como conversemos y hablemos y el trabajo colaborativo como caminemos y hablemos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que discutirle a Mastering. Una de las cosas que no hay que discutirle es que la ayuda concreta hace que la gente sea más perceptiva a la ayuda simbólica. Y esto ya lo decía Cancrini, que decía, a lo mejor son los terapeutas los que tienen que decidir, y no los asistentes sociales, si una persona recibe o no pensión por invalidez. A lo mejor son los terapeutas en función de cómo está la terapia y no en función de cómo está la ley. ¿Me entiendes? Sí, sí. Quería compartir contigo, Ricardo, respecto a este tema, bueno, trabajo colaborativo y de coordinación interprofesional, ¿no? Con un artículo que no sé si están publicado ya, pero que a mí me ha resultado muy interesante, ¿no? Una idea que tengo en la cabeza respecto a este tema del trabajo en red, ¿no? Del trabajo en red que hace poco asistí o participé, no asistí, sino participé en una reunión de coordinación online por una familia que yo estoy viendo, pero que en la reunión éramos, creo que éramos 10 o 11 personas, 11 personas interviniendo con esa familia en todos los ámbitos. Se explica porque están separados y tienen 3 hijos y los 3 hijos tienen problemas, ¿no? Entonces cada hijo pues tiene su terapeuta, está en un centro, o sea, que no, igual éramos 12 profesionales y faltaba alguno, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, desde luego el formato online, maravilloso, la reunión por Zoom y en 1 hora pudimos compartir, pudimos decir cada uno cómo veíamos la situación y nos emplazamos pues para dentro de un par de meses, ¿no? Desde luego el formato online ayuda, pero yo tuve la sensación después de esa coordinación que no sabía, realmente sí, tenía una visión más clara de todo el mapa, o sea, el mapa lo pude ver más claramente, pero
me quedé con la duda de decir hasta dónde tantos profesionales, ¿no? El tema de familia multiasistida va a poder ayudar o va a ser una ayuda efectiva. Y mira, una respuesta que se me vino a la cabeza que tiene que ver con el juramento hipocrático que hicimos como médicos, si te acuerdas, en lo del primum non nocere, ¿no? Yo creo que de ese trabajo en red, una cosa que tenemos que tener en la cabeza todos es, sobre todo, no hacer daño a las familias, porque puede ser que incluso de esa información compartida, que la familia a veces no conoce, lo que salga o lo que resulte sea algo negativo para la familia. O sea, voy todavía un punto más atrás de la dificultad del trabajo colaborativo, del trabajo en red, ¿no? Que es el poder perjudicar a las familias que estamos atendiendo con tanta información compartida. Yo creo que en la cabeza tendríamos que tener todos los profesionales esta idea de, sobre todo, no hacer daño a la familia con tanto compartir la información. Desde luego, si estos equipos interprofesionales se ajustan y funcionan bien, hombre, creo que el resultado va a ser positivo. Ricardo, te dejo la palabra. Sí, vamos a ver. No, por una parte, es decir, o sea, completamente de acuerdo. Es decir, de hecho, hay formas de pensar que plantean que el problema de la familia son los profesionales. Es un planteamiento que lo plantean así, ¿no? Es decir, pero un poco lo que yo trataba de plantearte antes cuando decía, cuando planteamos que un equipo tenga un umbral mínimo, un crítico homogéneo, estamos pensando en términos de estructura, no de proceso, estamos pensando en términos de estado, no de tiempo. El tiempo cambia. Las redes también. Es decir, los profesionales somos altamente volátiles en la vida de los pacientes. Entonces, a lo mejor, una de las cosas que yo tengo que plantearme es no coordinarme con toda la red, sino una cosa es si hay que hacer una sesión online, se tiene que hacer una sesión online, si hay que hacer una sesión de coordinación, se tiene que hacer una coordinación, como se tiene que hacer cola en el avión. Mira, es así, y puedes aprovechar para charlar o puedes aprovechar para maldecir, pero lo tienes que hacer. Pero otra cosa es la utilidad. Entonces, a lo mejor la alianza no es con toda la red. Y a lo mejor lo que uno se tiene que plantear es quiénes de esta red van a tener una permanencia paralela a la mía, con los cuales yo tengo que trabajar, y quiénes de esta red tengo que escuchar como el que oye llover, esperando que escampe lo más pronto posible y despedirlo con todos los honores. ¿A dónde voy con eso? Yo no tengo experiencia en entrevistas, coordinaciones online, porque tú sabes que yo soy un analfabeto digital, ¿no? Pero a pesar de que soy un analfabeto digital, yo sigo pensando que los informes son más importantes que los contactos personales. Porque en los informes te tienes que retratar. Es decir, cuando tú haces un informe tienes que hacer todo un proceso de diferenciación e identificación con aquel al que va el informe. Y eso te hace modular tus planteamientos y eso te permite conocer las debilidades y las posibilidades de los planteamientos de otro. Sí, perdóname que me refiera a algo que me estoy dando vueltas, que está en ese artículo que tú hablas. La idea que a mí me resulta interesante es ¿qué mueve a los profesionales a actuar? La preocupación. ¿Qué me preocupa en este caso? Será una esquizofrenia, será lo que sea, pero a mí lo que me preocupa es que tiene un niño, a mí lo que me preocupa es que vive solo, a mí lo que me preocupa es lo que sea. Entonces, lo importante es la preocupación. Esto es lo que mueve un poco a los profesionales a actuar, ¿no? Entonces, las preocupaciones están aisladas de manera diferente en diferentes ámbitos profesionales. Lo que te preocupa, es decir, lo que a un clínico le preocupa de la abulia de una madre no es lo que le preocupa a un trabajador social de la abulia de una madre. A uno le preocupa la clínica, a otro le preocupa la negligencia posible. ¿Me entendéis? O sea, son términos que en contextos distintos tienen lecturas distintas. Entonces, la idea sería, pero en el fondo, salvo excepciones que siempre hay, todos los profesionales están bien intencionados. Hay gente que le gustaría ayudar. Lo que pasa es que no siempre puede. Entonces, hay siempre, creo yo, una dialéctica entre la dimensión
diríamos, compasiva de la preocupación, qué pena me da esta gente al que está pasando, y la dimensión ejecutiva. A veces guía la dimensión compasiva, a veces guía la dimensión ejecutiva. Si me guía la dimensión ejecutiva, yo tengo, diríamos, un haber de compasión por la gente que puedo movilizar, cuando no me preocupe. Es decir, puede ser extraordinariamente terapéutico que alguien vuelva a darle las gracias al médico que lo ingresó una vez que está bien, y que hablen de cosas que no pudieron hablar entonces. Porque si a mí me viene a visitar alguien para exigirme algo, me pongo de una manera. Si a mí me viene a visitar alguien para hablarme de otra cosa, me pongo de otra. Y ese elemento compasivo yo creo que está siempre. Entonces yo creo que eso es bueno, ayudar en la medida que puedas a que los profesionales se despidan bien de sus pacientes. Y si no han podido hacerlos, que vuelvan a despedirse bien. Y es chocante, aunque yo lo he visto y lo he leído, ¿sí?, que gente que está en posición muy simétrica con los profesionales, a otros profesionales le hablan de la entrega de aquellos. Lo que pasa es que no lo pueden reconocer con ellos. Porque si usted me va a quitar a mi hijo, usted es muy simpático, pero yo no se lo voy a decir en este momento. Yo no se lo voy a decir en este momento. En otro momento puedo reconocer que se preocupaba mucho, y eso es un haber. Evidentemente no hace falta que todos los pacientes hagan un periplo por todos los profesionales que han visto para hablar con ellos, pero que a veces con algunos sí es una buena cosa. Yo recuerdo Canavaro, que hablaba de que hay casos que van bien pero no lo reconocen, hacen una visita al que le tira las cartas y curan. Bueno, que se curen con ellos a mí me da bastante igual. A mí me da bastante igual. Si ellos necesitan una huida o un reencuentro para consolidar algo, a mí me da bastante igual. Yo estoy para eso y lo agradezco. Es decir, yo creo que hay pocos médicos de cuidados intensivos de la SUCI que no se alegren de encontrarse en el metro con un paciente suyo. Y bueno, uno puede decirle, él coge este metro. Mira, no, muy de acuerdo con ese contexto temporal que haces referencia, ¿no? La importancia que tiene tanto en el trabajo en red, ¿no? Y lo de poder seleccionar, entre comillas, aquellos profesionales que tú o que uno cree que van a perdurar en el tiempo, que van a estar interviniendo más tiempo, pues con ese caso en concreto. Yo creo que sí que es una variable interesante, ¿no? Y bueno, y el contexto temporal también referido, sobre todo de la crisis y del momento de recuperación de las personas, ¿no? Yo he repetido muchas veces a lo largo de mi carrera el comentario con familias, sobre todo con temas de trastorno de conducta alimentario, que a lo mejor habían pasado por diversos tratamientos previos al nuestro, y resulta que con nosotros pues ha mejorado mucho, ¿no? Y bueno, lo de la modestia, ¿no? De que los tratamientos previos pues también tienen su parte, su función, están en la cabeza de todos los miembros de la familia, del paciente identificado también, y que no creo que tengamos que atribuirnos todos los méritos cuando pues un caso lleva muchos años de evolución y resulta que cuando cae en tus manos pues mejora espectacularmente. Bueno, a lo mejor tocaba la mejoría, a lo mejor la acumulación de terapias o de intervenciones hace su efecto, a lo mejor son otros factores propios, inherentes al cliente, que en ese momento se le han puesto de cara y que resulta que le han contribuido a facilitar el cambio, ¿no? O sea, que esta idea del tiempo como atemperador, ¿no? Como que puede un poco relativizar muchas de nuestras intervenciones o incluso de nuestros planteamientos, ¿no? Bien, nada. Bueno, y quería, ya vamos hacia el final, me parece que del aperitivo, pero yo creo que una cosa que
que nos separa, ahora aparte de la distancia del COVID, una cosa que nos separa es que tú evolucionaste hacia posturas, pues eso, más narrativistas, de terapia postmoderna y tal, y yo me quedé en la prehistoria de la terapia sistémica. Yo, si me tengo que definir, yo me defino como estructural estratégico y de ahí no me muevo. Estructural estratégico y aunque tú digas, aunque tú has dicho en un momento dado que he cambiado de modelo, bueno, yo voy a hacer aquí una declaración que espero que no me perjudique, pero que yo no renuncio a mi formación psiquiátrica y al modelo biológico. Yo creo que el modelo biológico existe, que las enfermedades mentales existen, que no las hemos inventado los psiquiatras, y que tiene que haber unos tratamientos biológicos que tienen que convivir con intervenciones psicoterapéuticas. Yo o sea, yo el modelo biológico, mira, me costó mucho aprenderlo y estudiarlo como para renunciar y tirarlo a la basura. Yo intento que convivan en mi cabeza y en mi forma de funcionar, que convivan ambos, el sistémico y el biológico. Ya sé que es un poco raro, pero ahí estoy. Un par de cosas con respecto a lo que decías, ¿no? A ver, yo no me siento psiquiatra, tengo bastantes dudas sobre el modelo médico, biomédico, tal como está en este momento, no soy el único, pero no me siento psiquiatra, pero también creo que existen psiquiatras extraordinariamente sensibles, y que además medican y que o sea, hay un compañero nuestro, Juan José Castillón, que como tantos otros hablaba de que cada vez que con la madurez personal y con la madurez profesional, cada vez se es más cauto. ¿Sí? Cada vez esto que tú decías, primero no hacer daño, empieza a ser lo primero, ¿no? Simplemente yo no participo del modelo. Sí creo que hay ciertas brechas epistemológicas en ciertos modelos cuando se centran mucho en el déficit o cuando se centran más en las posibilidades. Creo que es decir, cuando yo vine a Barcelona, esto quizá tú no lo recuerdas o quizá no lo conociste, estaba de moda Conrad, que hablaba sobre la esquizofrenia y hablaba de en los 2 años previos de la esquizofrenia, el periodo prodrómico. En el periodo prodrómico podía haber un dolor de cabeza. Díganme, que resulta que en la vida siguen pasando cosas, es decir, el modelo es, o sea, cuando tú lees un informe, tuvo bulimia, ¿qué entiendes? ¿Que tiene un antecedente o que salió de la bulimia? Porque se pueden entender de las dos maneras. Cuando tú lees un informe, estuvo yendo por fobia escolar a la gente, al psicoterapeuta durante 2 años, ¿qué entiendes? Que eso es un antecedente de lo que está pasando ahora, que eso es una prueba de que es una persona que tiene recursos, porque lo puedes entender de las dos maneras, ¿no? Entonces, yo creo que hay una brecha epistemológica en ciertos modelos que se centran en la polaridad del déficit o que se centran en la polaridad de los recursos. Creo que puede llegar a haber una brecha epistemológica. Dime. No, solo un apunte ahí, que yo creo que la Disculpa, psiquiatría... que no te digo. que yo creo que la psiquiatría comunitaria actual para nada está centrada en el déficit, sino que está centrada en la rehabilitación, está centrada en buscar los recursos de los pacientes. O sea que ahí es donde creo que ahí viene también nuestra brecha de que vosotros o tú viviste el movimiento ese antipsiquiátrico, que yo creo que era necesario en su momento, aunque a lo mejor fue exagerado en la manera de aplicarlo. Y yo no lo viví. Yo creo que yo he vivido pues un desarrollo de la psiquiatría más moderna, en la que no está todo centrado en el déficit, como a lo mejor era en tiempos anteriores, sino que ahora se trabaja muchísimo en lo que es rehabilitación y recuperación del individuo. O sea que por eso, yo ya digo, a mí es que me resulta más sencillo mantener esa doble identidad, porque no, aunque pueda haber algún posible conflicto epistemológico en algún momento, pero yo creo que, bueno, igual que lo de la integración en psicoterapia, que no debemos cerrarnos a otros modelos psicoterapéuticos porque nos parezcan poco adecuados o poco
sí, hay que rescatar cosas que pueden ser útiles de esos otros modelos. Bueno, esa es mi postura, ¿no? Sí, sí, es decir, lo que va a ver, es muy complejo lo que estamos hablando. Claro, pero el problema es decir, si tiene que haber una psicoterapia integradora, que quiere decir una psicoterapia ecléctica, para lo que todo más o menos va según un modelo de eficacia, o si tiene que haber una especie de metaterapia, es decir, un marco más general, el cual utilice instrumentos distintos en momentos distintos, distintamente adecuados. Voy a intentar decirlo de otra manera. Si tenemos que seguir pensando en una terapia, o tenemos que seguir pensando en una serie de intervenciones en las cuales una cosa es adecuada en un momento, otra cosa es adecuada en otro y otra cosa es adecuada en otro. Quiero poner un ejemplo simple, es decir, una pareja que uno de los miembros tiene síntomas y hace una terapia individual. Bien. Si funciona, madura, y si madura hay cosas que no consiente. Entonces esto provoca una crisis de pareja y se puede hacer una terapia de pareja. Bien. Si el otro madura y se entienden, bendito sea Dios. Si el otro madura y no se entienden, mejor que se separen. ¿Sí? ¿Alguna de esas terapias ha fracasado? Ninguna, todas han sido un éxito. Pero es todo el trayecto el que hay que ver en perspectiva. Es todo el trayecto, que era adecuado en un momento, que era adecuado en otro, que era adecuado en otro, que era adecuado en otro, teniendo en cuenta que hay partes del trayecto que pueden saltarse. Es decir, si un miembro de la pareja madura, esto entra en crisis de pareja, hacen terapia de pareja, y este miembro de la pareja que ha madurado conoce a otro señor o otra señora madura y dice yo soy más feliz con usted, tampoco ha fracasado nada. La terapia de pareja se va al carajo o no, o la terapia de pareja está para que las parejas decidan qué quieren hacer con sus vidas y no otra cosa. Entonces, la idea sería, es decir, si tenemos que ir a un modelo que lo integre todo, o tenemos que ir, diríamos, a un modelo, diríamos, compartimentable, sucesivo. Es decir, ¿qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Y si ahora toca esto, da igual de dónde venga. Si ahora toca esto, da igual de dónde venga, da igual del modelo que venga. Entonces, ¿qué es la terapia entonces? Ajá, eso. Mira, no sé si Ana nos va a cortar ya de aquí a un minuto, pero... No, escuchad una cosa para que estéis tranquilos. Ahora en realidad falta meter al resto de los oyentes. Vale. Cuando vosotros en un momento... Entonces ya le damos voz a quien quiera saludaros o preguntar. Yo acabo con con cuatro palabras. Eclecticismo teórico, integración asimilativa. Es lo que yo... ¿Quién ha grabado? Ahí lo dejo y que hable el público, Espera, antes, di. No, que tú hablas mucho, y no dejas... Tenemos que ir a comer, oye, yo tengo reserva para comer. Bueno, y hay que hacer el brindis también. Mira, ¿qué es la terapia? Hablar de lo que hay que hablar en este momento de la vida, en este punto de la trayectoria existencial. Punto. Muy bien. Sí. Okay. Punto y aparte. Adiós. Lo firmo. Vale, no iros, no os vais todavía. Es verdad que hemos pasado nuestra horita del aperitivo, pero muy interesante que las personas que están en Zoom puedan saludaros o hacer preguntas, ¿no? Disculpa, Ana, gracias por poneros... que era hora y media. Sí, si es que normalmente, Ricardo, Vale, y es que va a ser igual, a las 2 sí que digo... Ya. Vale, ¿Qué tenéis de comer? Pues yo no lo tenía presente y sí que tengo una reserva para comer a las 2. No, pero cortamos antes. Bueno. Ana Gómez también lo pidió así porque tenía que acabar a las 2 menos cuarto. Vamos a ver si los... yo quisiera decir alguna cosa, si es posible. Hola. Sí. Hola. Bueno, tengo a dos personas para mí muy valiosas y muy apreciadas. Es decir, que yo nada más puedo decir que agradezco mucho esta charla, esta conversación, porque creo que son dos formas de complementar muchas dudas que a veces tenemos, ¿no? Es decir, que se le da prioridad, qué es lo que tenemos que tener presente. Yo creo que con esta charla de hoy nos han dejado muchas cosas en las que tenemos que reflexionar y pensar. Entonces, para mí, mi agradecimiento a escucharlos, que realmente siempre es un gozo pues, poder, estos dos maestros, Ricardo sabe que tengo un aprecio enorme y José por la proximidad, es decir, que
tengo debilidad, no puedo decir otra cosa, junto con otras personas que también he tenido ese placer de compartir desde San Pau. Nada, agradeceros vuestro conocimiento y todo lo que habéis aportado. Simplemente quería señalar esto. Gracias, Fina. Gracias. Lo podemos dejar aquí ya, ¿eh? No, eso, después de la intervención. Pero no quitaros la imagen. A ver, Dolores o Mercedes o Manuel, si conectan sus cámaras para verles. O Jorge, que está ahí muy concentrado. Jorge ya le veo. Bueno, a ver, ¿qué dices tú, Jorge? Dale al micrófono. Perdón, ahora. No, que no sé qué decir, que he estado siguiendo muy interesado la conversación y el diálogo. Nada, yo agradeceros que estéis aquí, un saludo, un abrazo. Con José tuvimos el dudoso privilegio de hacer un artículo sobre anorexia juntos. Digo el dudoso privilegio porque para los dos fue una especie de obligación, pero yo creo que al final nos lo pasamos bien. Algún disgusto nos ha traído posteriormente. Lo suscribo. Lo de que nos lo pasamos bien, tampoco disgustos han sido nada, mínimos. Sí. Oye, deciros que Mauricio Coletti que está en Facebook, porque es verdad que hay otras personas que os están escuchando en Facebook y Mauricio se ha colado en mi WhatsApp y ha dicho, dale recuerdos a los dos ponentes, que estoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, deciros ese saludo, ¿no? de Mauricio Coletti. Un abrazo. Realmente es complicado hacer una pregunta en este aperitivo. Lo que saldría efectivamente es seguir conversando sobre estos temas que habéis sacado, porque le decía a Ricardo Ramos esta mañana antes de conectar, cada aperitivo tiene su idiosincrasia y este de nuevo me ha sorprendido. En esta ocasión no hemos hablado de comidas o de recetas o de otro tipo de cosas. Nos hemos puesto algo serios, pero entenderme bien, ¿no? En una conversación necesaria que habría que seguir charlando sobre todos estos temas que tienen que ver con todos nosotros, con todas las profesiones, con todos los servicios, con tantísimas cosas, que estoy muy de acuerdo con Fina, que habéis puesto esa semilla a ojalá futuros foros donde podamos hablar de todas estas cosas. Es decir, que bueno, yo me comprometo de alguna manera a ver desde la federación en otro tipo de contexto, ¿no? Porque los aperitivos son un contexto delimitado, el poder conversar sobre estas cosas tan interesantes que tienen también que ver con ese futuro de la psicoterapia o de nuestra manera de trabajar todos juntos, y no hacia separarnos, sino realmente hacia unirnos. Estoy muy confina en ese sentido. ¿No hay preguntas entonces? Muy bien, pues muchísimas gracias. Hay que hacer el brindis, ¿El brindis? Sin el brindis no se cuelga. De acuerdo. Ricardo, hazte el brindis de hoy, va. ¿Por qué quieres que brindemos? Las mejores navidades posibles, que van a ser virtuales, pero las mejores navidades posibles. Un placer y hasta la próxima. José, ¿añades algo a esto? Sí, bueno, yo brindo por todos los que estáis aquí asistiendo a este aperitivo un domingo por la mañana, que seamos felices todos. Y un abrazo muy fuerte para todos. Arriba, un abajo, abrazo, José. Al centro y vamos allá. Pues así acabamos con un... ¡Mira, qué bien! Mira, Mercedes ahí. Hola. Claro, Manuel y Dolores nos hemos quedado sin poder hacer el brindis con ellos. Agradeceros, bueno, pues esta fidelidad, porque veo que hay personas que se conectan a los aperitivos y eso es porque les sirve. Y en la medida que os conectáis, pues animáis a que se sigan haciendo. Esa es la circularidad, ¿no? Y ese abrazo que nos llega a través de este medio, cada uno en su casa. Oye, una última cosa, que es que le tengo que decir a mi amigo Ricardo que tenemos pendiente el café con churros. Café con churros que tenemos que tomar pronto. En este momento, José, churros. De ti no, pero
churros, sí. Amantes de pero los churros. En En alguna poco, tenemos que tiempo, hacer. en poco tiempo estamos vacunados, y comiendo, tomando unos churritos ahí, mojándonos el café, ¿vale? Ahí queda Oye, eso, ahí queda aunque no eso. esté invitada, yo me sumo, que me encantan los churros. Y sé un sitio que José lo conoce, que son muy buenos, ¿eh? Así que alguna Muy excursión bien, podemos pensar. Muy muy bien. bien, muy bien, muy bien, Que muy así bien. sea y que mandéis foto, ¿eh? Que mandéis foto, Muy bien. que se publicará. De acuerdo. Un beso a Maravilla. abrazo. todos, Adiós, un gracias beso. a todos. Adiós. Adiós, José. Adiós, Ricardo.